Hola comunidad, soy el profesor. Esta historia que nos mandaron es perturbadora. Se recomienda discreción. Si aún así la quieres escuchar, recuerda que tengo la responsabilidad de contar las historias que me llegan, de prevenirles que existe algo más y que siempre están esos ojos en la oscuridad. Hola profesor, quiero contarte la historia de las apariciones que estuvieron atormentando a mi familia durante mi infancia. Estas entidades estuvieron causándonos problemas a todos los vecinos durante años, cómo poco a poco se apoderaron de toda mi colonia y cómo a duras penas pudimos deshacernos de ellos. Durante mi infancia tuvimos muchas carencias. En ese caso, y por esos motivos, tuvimos que cambiarnos de casa, donde caímos a una colonia no muy buena. La delincuencia organizada se había apoderado de ella. En el cruce muy específico de 2 cuadras se encontraba una casa sola, a donde nos cambiamos. La renta era excesivamente barata y por el escaso dinero que teníamos aceptamos llegar ahí. Durante los primeros días de estancia intentamos hacer de esa casa abandonada nuestro hogar. A duras penas, y con el esfuerzo de nuestros padres, logramos pintar unas paredes, poner una puerta y acomodar un jardín pequeño en la entrada. Todo parecía que iría mejorando, porque por fin podíamos tener una vida un poco más digna, pero el destino nos tenía preparada una gran sorpresa. Al transcurrir la primera semana, nos dimos cuenta que en la pared del baño había una mancha un poco extraña que pasaba la pintura, pero al estar emocionados por todo lo demás, no le dimos importancia. Creíamos que sería mancha de la humedad del mismo baño, pero tarde nos dimos cuenta que era algo mucho peor. Al cumplir el primer mes en esta nueva casa, cosas extrañas comenzaron a suceder. Detalles tan mínimos como un ruido en el patio, que el control de la televisión, en lugar de estar en la mesa, estaba en el sillón, algunos focos parpadeando, o que nuestro perrito ladrara al baño cuando estaba solo. Esto fue el inicio de nuestro encuentro. Para el segundo mes, los sucesos empezaron a empeorar. Ahora, las luces se apagaban, se escuchaban pasos en la azotea. Nuestro perrito no quería salir del cuarto de mis papás, y las pequeñas sombras que se alcanzaban a ver pasar siempre terminaban en el baño. Con cada día que pasaba, esos pequeños eventos nos empezaban a acostumbrar, y tal vez eso fue lo que hizo que todo empeorara al no buscar ayuda rápidamente. Para el tercer mes, las apariciones de sombras eran diarios. Ahora nos escondían las cosas, no solo las cambiaban de lugar, las luces las apagaban, las puertas las azotaban, y fue cuando nos dimos cuenta de la forma de la mancha. Era una cara sufriendo, como llorando, pero casi podía sentir el dolor en la imagen. Todo seguía subiendo de tono en esta casa. Para el cuarto mes ya no queríamos vivir ahí, y las apariciones de una figura completa caminando por la sala ya era común. Esta entidad cada vez se dejaba ver más, y de una forma más clara. Nosotros no podíamos seguir, pero mi padre no tenía dónde llevarnos. No nos alcanzaba para una renta más cara. Decidimos ir a terminar con esto y buscar ayuda en la iglesia. Durante un domingo que fuimos a misa, acudimos con el padre para explicarle la situación. Decidió ir con nosotros para bendecir la casa. Durante toda su visita, la entidad que habitaba la casa no apareció. En el recorrido, el padre roció agua bendita, y al entrar al baño y tirar agua, la mancha empezó a hervir un poco. El padre, asustado, dio una oración e hizo un trabajo más intenso. Quemó incienso dentro y dio por terminada la bendición de la casa. Las siguientes semanas fueron muy tranquilas, aunque no tardó en cambiar. Las apariciones fueron muy esporádicas, pero hubo un momento en el que todo cambió, en donde esa entidad que veíamos empezó a molestarse y nos dimos cuenta que no era la única. Los demás inquilinos de la casa comenzaron a despertarse. La primera que vimos fue esa mujer, esa señora aterradora,
Fue ahí donde conocimos el verdadero miedo. La mujer que caminaba y se lamentaba, dando la vuelta en el jardín, era espantosa. Y más, porque no le importaba ser vista. No le importaba verte directamente a los ojos. No le importaba gritarte al dar la vuelta y topártela de frente. El segundo fue ese hombre gordo que corría en la azotea. Esos pasos pesados y su risa malévola, burlándose, nos atormentaba siempre. Escuchar esa risa de ultratumba no te dejaba dormir. Y lo peor era cuando entraba a la casa. Se podían escuchar sus pasos fuera de tu cuarto. Escuchar ese estruendo y su risa, fuera de control, era inexplicable. Pero el peor era el niño. Sabemos que no era un niño por lo que decía. Esa entidad era un demonio. Era la única que entraba y salía de la casa como quería. Eso, incluso entraba a nuestros cuartos. Lo veíamos en los árboles riéndose de nosotros. Él era el que más interactuaba con la familia. No le importaba entrar a nuestros cuartos y decirnos: esta familia es nuestra, no se librarán de nosotros, pronto se unirán a mi familia. Mi madre estaba muy afectada. Ese niño era especialmente insistente en atacarla a ella. Incluso llegó a tocarla, a rasguñarla y morderla en una ocasión. Mi padre estaba desesperado por salir, pero entre su trabajo, lo que sucedía y el estado mental de mi madre, no sabía cómo actuar. La última entidad que llegó no solo nos atormentaba dentro de la casa, sino que iba donde nosotros estábamos. Cuando me tocaba hacer tareas con compañeros, o incluso en la escuela, iba detrás de mí. Me veía en las ventanas. En una ocasión incluso raspó mi banco a manera de una garra, y los maestros me regañaron, y él en una ventana riéndose. Esa horrenda cara pálida con los ojos hundidos solo se burlaba. La noche, donde nos decidimos volver a buscar ayuda, fue cuando todas las entidades, a manera de burla, en la sala, comenzaron a rezar. Era horroroso escuchar esas voces. Nosotros estábamos llorando, todos en el mismo cuarto pidiendo misericordia, para que nos dejaran en paz. Incluso nuestro perro no dejaba de ladrar, aulló sin detenerse por horas. Esas entidades no dejaron de hacer ruidos hasta las 6 de la mañana. Con los primeros rayos de sol se callaron. Con la salud de mi madre cada vez peor, salimos a buscar ayuda. Fuimos con el padre que había bendecido la casa hace un par de meses, y al explicarle la situación, dijo que él ya no podía ayudarnos, que necesitábamos poner una solicitud para que un padre exorcista fuera a nuestra casa. Pero la investigación del Vaticano podría tardar meses. Nosotros seguimos sus indicaciones y nos tocó esperar. Esos días de espera fueron aterradores. Las entidades desfilaban por la casa como si fuera suya, y el problema empezó a expandirse. Nuestros vecinos empezaban a ser atacados también. Algunos incluso nos acusaron de ser una especie de brujos. El niño recorría abiertamente los patios de mis vecinos, causando un pánico en todas las casas de la cuadra. Uno de los vecinos, cansado de la situación, acudió con una señora que hacía limpias para esperar algo de protección para él y su familia. Cuando la señora llegó, rápidamente salió corriendo. Esa entidad era lo peor que había visto. No solo era agresiva y territorial, también podía hacer contacto físico con objetos y personas. El que pudiera hablar era algo impensable para ella. Era un demonio a sus palabras. 5 familias, incluyendo la mía, éramos los más afectados. Las apariciones eran diarias. Los rasguños, los gritos y las burlas de estos seres poco a poco desgastaban más a las familias, al grado que un joven de una de ellas no pudo más. Se lanzó del techo de su casa para no sufrir los ataques psicológicos de estos monstruos. Cuando la iglesia se dio cuenta de esto, ya no pudo voltear a otro lado. Después de casi un año, mandaron al padre exorcista de la diócesis a donde pertenece mi localidad. Era un hombre mayor, cargado de energía que se podía incluso ver. Era amable al hablar, pero se escuchaba su firmeza. Lo que relataré a continuación son las palabras de mi padre, que estuvo presente en todo momento durante su trabajo para limpiar las casas. La intervención del padre comenzó en nuestra casa.
al ser el epicentro de la actividad, él dio instrucciones muy claras a 2 sacerdotes más que lo acompañaban en todo momento. No dejen de rezar el Padre Nuestro en latín. Lo acompañaron 4 hombres, entre ellos mis padres, a los cuales dijo que se mantuvieran fuertes, unidos, que no salieran corriendo, que demostraran a esos seres que no tenían miedo, que pusieran la fe en Dios, que Él no los dejaría solos, y que por si algún motivo sentía que no podían más, salieran caminando y rezando. Al entrar a la casa, los recibieron las risas, los pasos se escuchaban por todos lados, y el niño se vio caminar directo al baño. El padre comenzó a rezar en latín. Cuando terminó, el que mi padre dijo pareciera ser el Padre Nuestro, pidió a los demás que comenzaran a rezar. Él caminó firmemente tirando agua bendita, y al llegar a la puerta del baño gritó: «Dime tu nombre, entidad. Por el poder de Cristo nuestro Señor, dime quién eres». Mi padre me dice que en ese momento pareciera que todo se congeló. Todo iba en cámara lenta, en sus ojos, cuando la puerta comenzó a temblar, y más de una voz sonaba dentro del baño. Gritaron: «Tú no nos puedes sacar de aquí, tú no tienes la fuerza, tú no eres nadie aquí, tu Dios no tiene poder». Mi padre no podía ni hablar, no sabía qué hacer, solo balbuceaba: «El Padre Nuestro». El padre, con voz firme, gritaba mientras les lanzaba agua bendita: «En el nombre del Padre yo les ordeno que se vayan». Cuando de dentro del baño se escuchó la voz que cuenta mi padre más aterradora que ha escuchado, dijo: «Somos legión, somos los que estuvimos dentro, somos los desterrados». Cuando el padre escuchó esto se persinó, sacó un rosario y comenzó a recitar un rezo en latín que mi padre jamás había escuchado. Las puertas de toda la casa no dejaban de temblar, las ventanas empezaron a agrietarse, el ambiente se puso pesado, el frío que se sentía era insoportable. Cuando de pronto la puerta del baño se abrió, se sintió una masa de aire helado, seguido de gritos y lamentos. Marcas de garras se extendían por todo el baño, toda la pared estaba arañada, incluso aquella mancha de pared estaba salpicada de un líquido negro parecido al alquitrán. El ambiente comenzó a tranquilizarse. Los padres se sentaron en la pequeña sala que teníamos. Nos dijeron que las entidades eran demoníacas, que las habíamos logrado expulsar, pero que aún no terminaban. Después del pequeño descanso que tomaron, se dirigieron a las otras casas, donde las cosas fueron relativamente más tranquilas. Las bendijeron, hicieron oración y nada extraño pasó. Todas las casas de mi cuadra fueron bendecidas. Tras un poco más de un año, las cosas fueron regresando a la normalidad. No volvimos a ver ese niño. La mujer que gritaba y el hombre gordo se fueron. La primera entidad, la sombra que solo pasaba, también desapareció. Los sonidos, los pasos y esas pequeñas travesuras de movernos las cosas del lugar también se detuvieron. Y esa horrenda mancha del baño también se fue. El olor a muerto abandonó la casa. Mi madre se fue recuperando lentamente. Algunas familias pudieron retirarse de estas casas. Nosotros vivimos cerca de 6 años más, pero jamás nos volvió a ocurrir algo paranormal. Esta es mi historia, profesor. No sabemos si algo que hicimos despertó esas entidades o si llegaron. Si la horrible cara en el baño tenía algo que ver o si solo tuvimos mala suerte. Gracias por contar mi historia. Y si tengo que darles un consejo, sería: si algo extraño pasa en tu casa, no lo ignores. Intenta resolverlo de inmediato. No dejes que eso tome fuerza. Esta historia nos pidieron que fuera anónima. Espero después de escucharla puedan dormir. Recuerden que allá afuera cosas como esto ocurren a diario. Tengan cuidado, porque si miras mucho tiempo a la oscuridad también te puede ver.